Bueno, pues mi nombre es Isabel, trabajo en el INIA y os vamos a presentar un estudio sobre la dinámica del ecotono abeto-pino negro aquí en el Parque Nacional. Este estudio está enmarcado dentro de dos proyectos de parques nacionales, uno es Pasado, Presente y Futuro de los bosques de montaña y otro Vulnerabilidad y Resiliencia de los bosques maduros, en los que se enmarca también mi tesis doctoral, que este estudio es parte de mi tesis. Y bueno, un pequeño índice de lo que vamos a ver, primero comentaros la dinámica del ecotono y cómo lo vamos a estudiar, estudiando por una parte la dinámica de la masa forestal y por otra parte los cambios en la distribución de especies, luego los resultados y la discusión. Bueno, pues antes de la declaración del Parque Nacional teníamos unas masas gestionadas con usos tradicionales, extracción de leña, pastoreo y desde la implantación del Parque Nacional, desde que se creó el Parque Nacional en el West Tortes, pues ha habido un cambio en esos usos y gestiones, que se ha traducido en un cambio en la dinámica forestal. Nosotros vamos a estudiar esos cambios en la dinámica en los ecotonos, por ser un área muy susceptible y que acusa bastante ese tipo de cambios en el uso del suelo y cambio también climático. Para ello nos hemos basado en dos, bueno, en nuestra área de estudio no solo es el Parque Nacional, sino también la zona de protección, y hemos utilizado datos de 6 fechas de inventario forestal. Por una parte tenemos los inventarios forestales nacionales, el segundo, el tercero y el cuarto, y por otra parte los datos del inventario propio del Parque Nacional, inventario ecológico y forestal del Parque Nacional. Lo hemos agrupado en 3 fechas que llamamos como las fechas de referencia, por tener vamos, que en el tiempo son bastante, que no están muy separados en el tiempo, perdón. Y entonces tenemos 2 periodos, desde el 93 hasta el 2004, desde el 93, que es cuando se implantó el PRUG, hasta 2004, que es el segundo bloque de inventario, y hasta 2015 el tercer bloque de inventarios. Bueno, pues con estos datos de inventario que hemos estudiado sobre todo de dos cosas. Uno, los cambios en el área basimétrica por especie, que nos va a dar una idea de la densidad de la masa. Y por otra parte, cambios en el índice de reemplazo, que nos da información sobre la composición de esa masa forestal. Deciros que los dos inventarios, tanto el forestal nacional como el del Parque Nacional, se pueden complementar porque están hechos de la misma manera, son muestreos relescópicos. Voy a explicaros un poco más. El índice de reemplazo es un índice que hemos desarrollado en el INIA que nos da, como os comentaba, los cambios en la composición de las parcelas. Entonces, va de valores negativos a valores positivos. En nuestro caso, valores negativos nos da información de que hay una regeneración, sobre todo del abeto, en esa parcela. Y si tenemos valores positivos, la regeneración es de pino negro. Justo aquí veis 2 parcelas distintas. En la parcela de la izquierda veis que sobre todo en los estratos, la eje de las X son las clases geométricas. Entonces vemos que en las clases geométricas inferiores hay sobre todo más individuos de abeto, mientras que en la parcela de la derecha, en las clases geométricas inferiores, tenemos sobre todo individuos de pino negro. Por lo tanto, el índice de reemplazo en esta parcela será negativo y el índice de reemplazo en esta parcela será positivo. De esa manera sabemos simplemente con mirar este índice cómo es la composición de esa masa, de esa parcela. Por otra parte, queremos estudiar los cambios en la distribución de especie. Para ello hemos hecho una clasificación de imágenes satelitales con indicador presencia-ausencia. Estos indicadores los hemos obtenido del mismo inventario forestal que os explicaba antes. Por lo tanto, estas imágenes también van a atender los mismos años de referencia. Lo vamos a agrupar en el año de referencia 93, 2004 y 2015.
y para cada año de referencia hemos descargado 3 años. En el caso del 93, imágenes del 89, 91, 93, en el caso del 2004, imágenes del 2001, 2002 y 2004, y en el caso del año de referencia de 2015, imágenes de 2014, 2015 y 2016. Para que la fenología de las especies no afecte a la respuesta espectral, a estas imágenes que hemos descargado, que no he dicho que hemos descargado 40 imágenes satelitales en época de verano y con una cobertura de nubes menor al 70%. Entonces, para que la fenología no afecte a esa respuesta espectral, hemos hecho dos tipos de compuesto. Por una parte, el compuesto anual, compuesto intraanual. De todas las imágenes del año, hemos elegido los píxeles los mejores píxeles disponibles y así nos evitamos nubes y sombras en nube. Entonces, de esta forma, este es un ejemplo para el año 2015. De esta forma, pues tenemos una imagen compuesta para cada año descargado. Como un segundo paso, hemos hecho un compuesto por periodo. Y esto lo hemos hecho mediante una media móvil. De esta forma tenemos una imagen con una respuesta espectral más homogénea, como os decía anteriormente. Una vez que tenemos los compuestos por periodo de cada periodo, lo cruzamos con los datos del inventario, con los datos de presencia y ausencia del inventario, cada uno con su año. En este caso, la imagen de 2015 la vamos a cruzar con los indicadores de presencia y ausencia del año 2015. Con lo que obtenemos la clasificación de la distribución tanto del abeto como del pino negro. Esto lo hacemos con un clasificador de Support Vector Machine. Y bueno, como resultados, voy a beber un poquito de agua, si no os importa. Vale, como resultados, por una parte hemos dicho que hemos estudiado la dinámica forestal y por otro los cambios en la distribución de especie. Pues en cuanto a la dinámica forestal, en lo referente a los cambios del área basimétrica, aquí veis en azul son la área basimétrica del pino negro y en color ocre el abeto. Y las diferentes líneas por los distintos años, 93, 2004 y 2015. Y vemos que en términos generales, tanto el pino negro como el abeto han incrementado progresivamente su área basimétrica a lo largo de los años. No obstante, los dos disminuyen en sus poblaciones más bajas. El abeto por debajo de los 1.500 metros y el pino negro por debajo de los 1.700 metros. Y también los dos experimentan un aumento de su área basimétrica a mayores altitudes. El abeto de 1.500 a 1.900 y el pino negro de 1.900 a 2.100 metros. En cuanto a los cambios en índice de reemplazo, lo que os comentaba en la diapositiva anterior, valores negativos indican un masa joven de abeto y valores positivos del índice de reemplazo, masa joven de pino negro. Negativo abeto, positivo pino negro. Entonces vemos que a altitudes más bajas, entre los 1.400 y 1.600 metros, hay un cambio de dominancia del abeto hacia un equilibrio de la masa, porque tenemos valores, en un principio tenemos valores negativos del índice de reemplazo a valores de cero, entonces un equilibrio de la masa. De 1.600 a 1.800 vemos un incremento del abeto en el estrato inferior, porque el índice de reemplazo cada vez es más negativo. Y a mayor de 1.800 metros vemos que hay una dominancia del pino negro, porque hay valores de índice de reemplazo positivos. No obstante, vemos que a lo largo de los años este valor positivo se va reduciendo, sobre todo en el segundo periodo, el que va de 2003 a 2015. En cuanto a los resultados de los cambios en la distribución de especie, como hemos dicho, teníamos una imagen y una clasificación por cada año de referencia. Esto es para el abeto. En color fucsia tenemos ausencia, no hay presencia de esta especie, y en color azul existe presencia. Y vemos la evolución a lo largo de los años. Luego hemos cruzado estas tres distribuciones y hemos visto los cambios en los dos periodos, desde el 89 hasta 2015.
Vemos en azul expansión, en fucsia retracción y en amarillo masas estables. En este caso vemos que el abeto se va expandiendo sobre todo a zonas más altas. En cuanto al pino uncinata, aquí lo mismo, colores azules es presencia, colores fucsias es ausencia. Y vemos la evolución de vemos la clasificación de los 3 años de referencia. Y esto sería la evolución en todo el periodo. Entonces aquí en términos generales no se ve un cambio bruto de expansión ni de retracción. Y bueno, comparando la distribución de las dos especies, podemos ver que el abeto aumenta su distribución en torno a los 1.700-1.900 metros y que el pino negro en sus zonas más bajas va perdiendo área, pero ganando en sus zonas altas. Pero que decíamos, a grosso modo no nos presenta el pino negro ni una expansión ni retracción, pero sí que vemos un cambio en la dinámica, que pierde masa en las zonas más bajas y la gana en las zonas más altas. Entonces, como conclusiones principales de este análisis, vemos que hay una expansión y un incremento en las dominancias en altitudes más elevadas de las dos especies. Hay como un ascenso del ecotono. En altitudes entre 1700 y 1900 vemos una tendencia de reemplazo del abeto por el pino negro. Entonces, en conclusión, y además, estas dinámicas son más evidentes en el segundo periodo. Los cambios, sobre todo, se han ocurrido entre la implantación del PRUC en el 93 al 2015. Y bueno, esto lo quería poner para hacer una pequeña discusión entre todos, porque bueno, hemos visto que un cese de las actividades de la gestión del monte conlleva una densificación de la masa. Esta densificación lo que hace es permite a las especies tolerantes a la sombra a regenerarse en mayor medida, en detrimento de otras especies como el pino negro. Entonces, claro, si sigue esta dinámica, en las zonas más bajas, donde hemos visto que el pino negro va disminuyendo su población, va a ir tomando el área el abeto. Entonces, mi pregunta es gestionar y o conservar. Si esta dinámica se mantiene de esta manera, si vemos que esto continúa de esta manera, se gestiona la masa, se abren bosquetes para permitir o mejorar la regeneración del pino negro, se deja la dinámica natural de la masa y que vaya tomando terreno el abeto y subiendo el ecotono. Entonces, bueno, ahí dejo el estudio, ahí dejo la pregunta y que cada uno...